Muy buenas tardes, amigas y amigos del Instituto Latinoamericano de Investigación y Capacitación Jurídica Latin Juris. Sean todos ustedes bienvenidos a la 10ª jornada de nuestro Diplomado Internacional en Derecho Laboral Público y Privado. En eso que se van conectando a nuestras redes sociales, vamos con los saludos. Nos saluda Hugo Benítez en la provincia de Loro, Ecuador, José Luis García en Guayaquil, Edwin Andrade en Cuba, Patricio Yumiquinga desde La Tacunga, Manuel Ángel Pech desde Quintana Roo, México, Justo Orellana desde Durán, Narcisa Peñafiel en Quevedo, Gilbert Napoleón Gaibor en Chillanes, Karen Jiménez, Seca Eden desde Honduras, Jorge Marcelo desde Quito, Fernando Anselmo Escobar desde Querétaro, México, Hugo Chávez acá en Paraguay, Bayardo Martínez también nos envía saludos, Juan Héctor Martín Meléndez desde Guadalajara, Juan Pablo Pierola Gómez en Cochabamba, Bolivia, Anaela Mejía en Quito, Pedro Alberto en La Paz, Bolivia, Víctor Hidalgo en Quito, Jesús Zambrano en Guayaquil, Ana Mercedes Coello desde La Habana, Marcio Salinas desde Honduras, Armando Negrón, Daniel Jiménez en Paraguay, Daisy Pimentel desde Santa Ana, El Salvador, Ale Buñay desde Ecuador y Karen Jiménez desde Ecuador, entre otros saludos de los cursantes que se van uniendo a lo largo y ancho de toda América Latina para compartir la conferencia de esta sesión que pues estará a cargo del doctor David Albornoz, que nos va a hablar sobre la protección reforzada de mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. Este es un tópico que desde luego no podemos dejarlo pasar por alto, porque tal como lo hemos venido desarrollando a lo largo de este programa, hay derechos laborales muy específicos, hay protecciones muy puntuales que tienen que ser analizadas desde la óptica del derecho laboral y entre esos elementos están las personas que merecen protección reforzada. Me refiero en ese contexto a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, respecto a las cuales hay pues amplia jurisprudencia, doctrina y desarrollo dogmático y también cuestiones de interés práctico, que las abordará seguramente con muchísima altura el doctor David Albornoz, a quien procedo a presentarlo. David Albornoz es abogado y licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Cuenca, Ecuador. Es máster en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Universidad Internacional de La Rioja, España. Tiene un diplomado superior en Derecho Laboral y Seguridad Social por la Universidad Pontífica Javeriana en Colombia, diplomado en Derecho del Trabajo por la Universidad de Especialidades de Espíritu Santo en Ecuador, además que es director en Ecuador del Instituto Iberoamericano de Leyes y Economía y abogado en libre ejercicio, socio fundador en Albornoz Muñoz Abogados. Insisto una vez más, el tema que abordará David Albornoz tiene que ver con la protección reforzada de mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, tanto en la óptica del derecho laboral público y también en el derecho laboral privado. Estimado David, muy buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, Damián, por la cordial invitación a este programa académico. Únicamente quisiera confirmar que el audio se está escuchando bien. Sí, está muy bien. Perfecto, muchísimas gracias. Estaba con algún problema en internet. Bien, quiero dar las gracias formalmente a Latin Juris, el instituto que tú acertadamente lo diriges, Damián. He tenido la oportunidad de participar ya en otros programas académicos y para mí siempre será un honor estar presente en este tipo de invitaciones y de programas. Muchísimas gracias por la invitación y sin más, pues vamos a dar inicio con esta conferencia. No sé si está habilitado para compartir pantalla. Sí, doctor, adelante. Perfecto. Muy bien. Bien, buenas tardes con todos. Entiendo, se encuentran aquí participantes de varios países de Latinoamérica.
El tema que hoy precisamente vamos a abordar es el de la protección reforzada de las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, y por ende todos los derechos laborales asociados a su condición de maternidad. Lo vamos a hacer abordando desde una perspectiva de la legislación ecuatoriana. Sin embargo, también algunos temas los vamos a tratar abordando jurisprudencia, por ejemplo, de la Corte Constitucional de Colombia, que es un referente sin duda alguna en la región en materia constitucional, y me gustaría interactuar con ustedes, ya sea a través de Facebook, que también entiendo se está transmitiendo este curso, y también con los participantes aquí en la plataforma Zoom. Me gustaría mucho ir intercambiando a través de los comentarios por escrito criterios y les voy a ir haciendo incluso preguntas para que la conferencia sea entretenida y así todos la podamos disfrutar, ¿sí? Bien, vamos a iniciar este tema de la estabilidad laboral reforzada o de la protección reforzada, sin duda alguna partiendo de la Constitución de la República del Ecuador. Todo tema de derechos que se pretenda discutir o abordar en un Estado constitucional de derechos y justicia como lo es el Estado ecuatoriano, siempre es necesario abordarlo desde una perspectiva constitucional. De esta forma, debemos comprender en primer lugar que las mujeres que se encuentran en estado de gestación o embarazo o ya dentro del periodo de lactancia tienen una situación especial de reconocimiento por parte del Estado. Debido a su condición de vulnerabilidad, el Estado ecuatoriano los cataloga dentro del grupo llamado de atención prioritaria, que son grupos que por su condición de vulnerabilidad histórica tienen un tratamiento especial. Y partimos revisando lo que nos dice el artículo 43 de la Constitución de la República del Ecuador, que señala: el Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia los derechos a, en primer lugar, no ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social y laboral. Y la cuarta, que también nos interesa, que señala: disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después del embarazo y durante el periodo de lactancia. En este primer punto, o como una primera idea que me gustaría compartir con ustedes, es precisamente partir de esa noción de que la Constitución de la República del Ecuador considera a la mujer como parte de ese grupo de atención prioritaria que merece un tratamiento especial, ¿sí? Y sobre todo cuando se encuentra en situación de embarazo o en su jornada de lactancia. En la misma Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 332, se menciona lo siguiente: el Estado garantizará el respeto a los derechos reproductivos de las personas trabajadoras, lo que incluye la eliminación de riesgos laborales que afecten la salud reproductiva, el acceso y estabilidad en el empleo, sin limitaciones por embarazo o número de hijas e hijos, derechos de maternidad, lactancia y el derecho a la licencia por paternidad. Hace un reconocimiento expreso de los derechos asociados a la maternidad que luego serán desarrollados de mejor manera por el Código de Trabajo o por la Ley Orgánica de Servicio Público, tanto en el sector privado como en el sector público. Pero la propia Constitución ya reconoce estos derechos. Y en el inciso final de dicho artículo se menciona lo siguiente: se prohíbe el despido de la mujer trabajadora asociado a su condición de gestación y maternidad, así como la discriminación vinculada con los roles reproductivos. Lo importante aquí es entender que existe un precepto constitucional a partir del cual ya se prohíbe el despido intempestivo de las mujeres trabajadoras desde el momento de su embarazo y en cualquier condición asociada a su maternidad, por lo que también se entiende que protege la jornada de lactancia una vez que se produce el parto. La propia Constitución ya nos da este primer acercamiento o este primer reconocimiento de los derechos en materia laboral que tiene reconocido una mujer trabajadora en nuestro país, tanto en el sector privado como en el sector público.
Ahora bien, el título de esta charla precisamente hacía mención a la protección reforzada o estabilidad laboral reforzada que tienen las mujeres trabajadoras en condiciones asociadas a su maternidad. Para lo cual es importante, sin duda alguna, entender a qué se refiere esto de la estabilidad laboral reforzada. Aquí he traído un extracto de una sentencia de la Corte Constitucional de Colombia del año 2014, que como ya sabemos, la Corte Constitucional de Colombia es un órgano referente de interpretación constitucional no solo en ese país, sino a nivel regional. Y en las sentencias C-470 de 1997 y la T-041 del año 2014, que cito a continuación, se reconoce una situación especial que nos servirá para entender a qué se refiere este concepto. La Constitución ordena un amparo especial a la estabilidad laboral de las mujeres que se encuentran en estado de gravidez, por lo cual no es suficiente que el ordenamiento legal asegure unos ingresos monetarios a esas trabajadoras, sino que es necesario protegerles eficazmente su derecho efectivo a trabajar. Por lo que, como podemos ver, la estabilidad laboral reforzada es un principio o es un mecanismo a partir del cual se ofrece una protección laboral a aquellas personas que tienen una condición especial, la cual podría generar tendencia a la vulneración de derechos de ellas en sus espacios de trabajo. Y es una figura jurídica que protege a la trabajadora, en este caso, de no ser despedida sin que exista una causa objetiva. Históricamente, las mujeres trabajadoras, una vez antes de que exista este reconocimiento en las legislaciones laborales y en las propias constituciones, en los catálogos de derecho, obviamente las mujeres en su situación laboral se veían afectadas y discriminadas a partir de que se conocía un estado de gravidez o de embarazo o a partir del parto. Entonces, esta situación precisamente se busca reforzar. Si yo les pregunto en este momento, sobre todo a los participantes ecuatorianos que conocerán a mayor profundidad la legislación laboral ecuatoriana, quizás por aquí, por el chat de Zoom, me puedan responder. En Ecuador, por regla general, ¿qué tipo de estabilidad existe? ¿Una estabilidad relativa o una estabilidad absoluta? Es decir, por regla general a cualquier trabajador. ¿Un empleador puede o no despedir intempestivamente a un trabajador sin que exista una justa causa? Voy por acá también a revisar el chat de Facebook para ir intercambiando quizás así comentarios respecto a esta pregunta. Me gustaría también ver si por la plataforma Zoom se comparte. Por acá tenemos algún comentario. Nos indica un participante por acá que no es posible el despido intempestivo. Recuerden que la pregunta es general. No les estoy consultando acerca de la situación especial de las mujeres trabajadoras en estado de gravidez o embarazo, sino la pregunta es general. ¿En Ecuador existe la posibilidad de que un empleador despida de manera intempestiva a un trabajador, sí o no? Por acá, muy bien. María Augusta Barzallo nos dice estabilidad relativa, si puede despedirse de forma intempestiva. Y por acá también Gaby Zambrano nos dice la estabilidad es relativa. Perfecto. Y esa es la respuesta. Por regla general, según el Código de Trabajo, no existe una estabilidad absoluta en nuestro país. El empleador, si bien tiene causas a través de las cuales puede plantear un trámite de visto bueno y despedir a un trabajador sin tener que pagar una indemnización, también la legislación ecuatoriana prevé la posibilidad de que el empleador, sin que exista una causa objetiva, proceda a despedir a un trabajador o trabajadora por cualquier motivo, ¿sí? Esta situación es la regla general. Sin embargo, la situación excepcional precisamente es la que busco explicar en este momento. Hay personas que por su condición de vulnerabilidad tienen una protección y una estabilidad laboral que, como bien lo dice su nombre, es reforzada.
El empleador, si no existe una causa objetiva, por ejemplo, una causal de visto bueno, no podrá dar por terminada una relación laboral de cierto tipo de grupos de personas que están en situación de vulnerabilidad. Ejemplo, personas con discapacidad. Otro ejemplo, las mujeres en situación de embarazo o los dirigentes sindicales, como luego también haremos mención, ¿sí? A eso precisamente hace alusión la estabilidad laboral reforzada. El empleador no puede despedir a una trabajadora a partir del embarazo sin que exista una causa objetiva. Muy bien. En este punto también es importante, antes de entrar al análisis en el sector privado a partir de las disposiciones del Código del Trabajo y también hacer mención al sector público con la LOCEP, comprender qué es lo que menciona el bloque de constitucionalidad y referirnos a algunos instrumentos internacionales de derechos humanos que también hacen alusión a este tema. Los instrumentos internacionales de derechos humanos de los cuales nuestro país forma parte obligan a proteger de forma especial y prioritaria a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. Aquí les menciono en estas diapositivas que comparto algunos instrumentos internacionales. Por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 25, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el artículo 10.2, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en el artículo 12.2, y hay también convenios de la OIT en los cuales se regula esta estabilidad laboral reforzada. Quizás antes ya me adelanté un poquito en este tema, les mencionaba que en Ecuador tanto las mujeres trabajadoras regidas por el Código de Trabajo como también las servidoras públicas que se rigen bajo la Ley Orgánica de Servicio Público tienen una protección laboral reforzada asociado a su condición de maternidad. En el caso del sector privado, dichas disposiciones las vamos a encontrar en el Código de Trabajo y en el caso de las servidoras públicas en la LOCEP. Ahora vamos a hacer un análisis breve de las disposiciones más importantes. Al referirnos, en primer lugar, al sector privado, vamos a ir revisando los derechos asociados a la condición de maternidad. Para esto, vamos a partir del análisis del artículo 153 del Código de Trabajo, que establece lo siguiente. El empleador no podrá dar por terminado el contrato de trabajo por causa del embarazo de la mujer trabajadora y el empleador no podrá reemplazarla definitivamente dentro del periodo de 12 semanas que fija el artículo anterior. El artículo anterior habla de la licencia una vez que se produce el parto, la licencia de 12 semanas. Durante este lapso, la mujer tendrá derecho a percibir la remuneración completa, salvo el caso de lo dispuesto en la Ley de Seguridad Social, siempre que cubra en forma igual o superior los amparos previstos en este código. Y finalmente establece que el juzgador dispondrá el reintegro inmediato al trabajo de la mujer despedida en estado de embarazo o en periodo de lactancia. Este artículo del Código del Trabajo desde ya regula una protección especial que parte desde el momento en el cual la mujer entra en estado de gestación a partir del embarazo como tal, y una vez producido el parto, también en el inciso final se menciona que se protege durante todo el periodo de lactancia, al que luego haremos mención porque inclusive recientemente la Corte Constitucional del Ecuador, muchos de ustedes lo conocerán, dictó un precedente importante que estableció un cambio respecto a cómo se cuenta el plazo de duración de la jornada de lactancia. Otro artículo importante respecto al Código del Trabajo es el artículo 154, el cual menciona cómo se regula la protección a partir del embarazo. Y menciona lo siguiente: salvo en los casos determinados en el artículo 172 de este código, que regula las causales por las cuales se puede tramitar un visto bueno por parte del empleador, la mujer embarazada no podrá ser objeto de despido intempestivo.
desde la fecha que se inicie el embarazo, particular que justificará con la presentación del certificado médico otorgado por un profesional del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y a falta de este por otro facultativo. Es decir, por una parte, el artículo 154 del Código menciona de manera expresa que a partir del embarazo no se puede despedir de manera intempestiva sin justa causa a la mujer trabajadora, pero indica también una obligación de la mujer trabajadora de justificar su situación de embarazo a través de un certificado médico. Aquí yo quiero abrir quizás el debate o la discusión con la siguiente interrogante que consta en las láminas. ¿Qué sucede si el despido intempestivo se produce cuando la mujer estaba ya embarazada, pero antes de que ésta haya notificado al empleador? Es decir, el empleador no conocía de la situación de gravidez o embarazo. O peor aún, ¿qué pasa si el despido intempestivo se produce cuando la madre ya estaba embarazada, pero ni siquiera ella tenía conocimiento de su estado de gestación? ¿Creen ustedes, y aquí me gustaría leerles a través del chat, tanto en Facebook como en Zoom, ¿creen ustedes que aquí cabe un reclamo por despido ineficaz? Es decir, ya estaba embarazada, pero no tenía conocimiento al momento del despido, o el empleador no había sido informado. Antes de darles mi respuesta, mi criterio y análisis, me gustaría conocer qué criterio tienen ustedes. A ver, les leo a través del chat. Por acá, Paola Mejía en Zoom nos dice, no hay cómo reclamar porque no había el certificado. Muchas gracias, Paola, por su criterio. Me gustaría leer algunos comentarios para ver si hay posiciones contrarias y después darles mi análisis. Por acá nos dicen sí, se protege su condición de gravidez. Muchísimas gracias a la persona que nos comparte también su comentario. Ya tenemos dos comentarios distintos. Acá Edgar Cadena nos dice, doctor, se debería aplicar la más favorable para la trabajadora. Sí se podría. Muchas gracias. María Augusta Barzallo nos dice, es condición que debe conocer el empleador. Muchas gracias. Hasta ahora tenemos dos criterios a favor y dos criterios en contra, y me parece que en Facebook también de igual forma. Tenemos algunos comentarios, unos a favor y otros en contra, en el sentido de que algunos sustentan que no podría reclamar un despido ineficaz la mujer trabajadora si es que el empleador, al momento en que despide, no conocía, no había sido informado por parte de la trabajadora de que ella se encontraba precisamente embarazada. Antes de responder con mi criterio personal, voy a referirme a una sentencia de la Corte Constitucional, no de Ecuador, no es jurisprudencia vinculante acá, pero sí de Colombia, para más o menos entender cuál es el razonamiento que hacen los jueces constitucionales allá. La Corte Constitucional de Colombia, en el año 2008, a través de la sentencia T095, expresamente indicaba lo siguiente. Aquí les comparto un extracto. Acentuar la necesidad de comunicar al empleador el estado de embarazo pone a la mujer en una situación difícil desde el punto de vista probatorio y termina por convertirse en coartada para que los empleadores eviten cumplir con sus obligaciones con la excusa de que nunca se enteraron del estado de embarazo de la trabajadora o que esa situación no les fue comunicada durante la vigencia del contrato o les fue manifestada luego de que ya se había verificado el preaviso. Como pueden ver, la Corte Constitucional de Colombia a su criterio señala que por más de que no se haya dado un preaviso por parte de la trabajadora, si es que ya estaba embarazada, cabe en este caso un reclamo, es decir, ya existía una estabilidad laboral reforzada. ¿Por qué? Porque aquí, obviamente, lo que se busca proteger, según el análisis de la Corte Constitucional de Colombia, es el embarazo como tal, que no está supeditado
a que la trabajadora presente o no un certificado, lo cual es debatible. Aquí yo no me quiero adelantar a ningún criterio, lo que estoy haciendo es exponiendo criterios, jurisprudencia, y ustedes serán quienes decidan cuál de estos criterios acogen. Ahora bien, quiero regresar a la lámina anterior y quiero que revisen cómo está redactado el artículo 154 del Código del Trabajo. Vamos a dar lectura nuevamente. Salvo en los casos determinados en el artículo 172 de este código, que regula el visto bueno, la mujer embarazada no podrá ser objeto de despido intempestivo desde la fecha que se inicie el embarazo. Aquí hay una primera regla, ¿sí? Que menciona que la mujer embarazada no puede ser objeto de despido intempestivo desde la fecha en que se inicie el embarazo. Y menciona también una obligación por parte de la trabajadora de justificar con la presentación del certificado médico otorgado por un profesional del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y a falta de este por otro facultativo. Bien, mi criterio muy personal y el cual incluso ya, digamos, se ha compartido por jueces constitucionales porque se han tramitado acciones de protección en este sentido, en Ecuador hay casos donde la mujer se encontraba ya embarazada, fue despedida sin que incluso ella haya tenido conocimiento y luego, inclusive, al momento de querer plantear el despido ineficaz, este le ha sido negado porque el empleador manifiesta que le despidió sin conocer su estado de embarazo. Ahora bien, mi lectura, mi análisis, en base incluso a la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia y a los criterios que se han visto ya reflejados en varias sentencias de acá en Ecuador, creo que realmente la situación que se protege aquí es la estabilidad laboral reforzada a partir de un momento determinado, que es desde la fecha que inicia el embarazo. Expresamente la norma lo indica. Ahora bien, sí establece, por supuesto, de que este particular debe ser justificado por parte de la trabajadora hacia el empleador, quien debe tener conocimiento del estado de gravidez. Sin embargo, a mi criterio, en estos casos excepcionales, sí cabe un reclamo por despido ineficaz, debido a que al final lo que se busca proteger es sobre todo la situación de la madre trabajadora. Si es que ella no tuvo conocimiento y resulta que ya estaba embarazada, la propia Constitución, como habíamos revisado anteriormente, prohíbe el despido de la mujer trabajadora asociada a su condición de gestación y maternidad. Por más de que el empleador no haya tenido conocimiento, en este caso, de que ya se encontraba embarazada, es posible plantear un reclamo por despido ineficaz y que ella pueda ser restituida a su trabajo, justamente por los motivos que acá indica la Corte Constitucional de Colombia, que la situación en la cual se le pone a la mujer es una situación difícil desde el punto de vista eminentemente probatorio y termina por convertirse en una coartada para que los empleadores eviten cumplir con sus obligaciones con la excusa de que nunca se enteraron del estado de embarazo o que esa situación no les fue comunicada durante la vigencia del contrato o que les fue manifestada luego de que ya se había verificado el preaviso. Es tanto así la protección que se da a la madre trabajadora que la norma como tal del 154 indica que se debe justificar con un certificado médico otorgado por el IES o a falta de este por otro facultativo. Pero pregunto, ¿qué pasa en otro caso? Quizás planteemos otro caso hipotético. ¿Qué pasa si la madre trabajadora comunica a su empleador con un mensaje de texto o con un WhatsApp o un correo electrónico, pero sin adjuntar un certificado médico y solamente indica a su empleador de que se encuentra en situación de embarazo? El empleador podría decir que como no se le presentó un certificado médico, le despide de manera intempestiva y no cabría en esos casos el despido ineficaz. Obviamente, bajo el criterio que ya he compartido y que comparte incluso desde un análisis constitucional la Corte Constitucional, sí cabe el despido ineficaz porque lo que se busca proteger como tal es la situación
laboral reforzada a partir del momento del embarazo como tal, ¿sí? Vamos a pasar ahora a otro derecho asociado a la condición de maternidad. El artículo 152 del Código del Trabajo regula la licencia con remuneración, que es un derecho que toda mujer trabajadora tiene de 12 semanas por el nacimiento de su hija o hijo, y en caso de nacimientos múltiples, el plazo se extiende por 10 días adicionales. Obviamente, durante este periodo posterior al parto, también hay una estabilidad laboral reforzada, por lo cual el empleador no puede despedir a la trabajadora sin que exista una justa causa. El artículo 155 del Código del Trabajo regula, por otra parte, la jornada de lactancia en el sector privado. Recuerden que en este momento estamos revisando las disposiciones del Código del Trabajo que aplican exclusivamente a las trabajadoras del sector privado. El artículo 155 indica que durante los 12 meses, a partir de que haya concluido su licencia por maternidad, la jornada de la madre lactante durará 6 horas de conformidad con la necesidad de la beneficiaria. Esta disposición fue recientemente reformada por la propia Corte Constitucional del Ecuador a través de la sentencia en el caso número 3619 IN. Es una sentencia reciente en la cual se derogó o se reformó, mejor dicho, el artículo 155 del Código del Trabajo, ya que antes la jornada de lactancia se contaba los 12 meses a partir del parto, pero con esta sentencia de la Corte Constitucional se buscó equilibrar o igualar la jornada de lactancia del sector público, que era 12 meses a partir de lo que finaliza la licencia de maternidad, y ahora en el sector privado se lo cuenta de la misma forma. Es decir, se tienen los 3 meses de la licencia de maternidad y luego se cuentan los 12 meses de la jornada de lactancia. Es decir, en otros términos, en Ecuador, la protección de la estabilidad laboral reforzada la tiene una mujer trabajadora a partir del embarazo y una vez producido el parto durante 15 meses, las 12 semanas de la licencia de maternidad más los 12 meses de la jornada de lactancia. Sin embargo, hay otro supuesto que también merece ser analizado y que normalmente no se lo conoce mucho o no se lo aborda, que es precisamente la figura de la licencia sin remuneración, regulada en el artículo 152 del Código del Trabajo. Y es ese derecho o prerrogativa que tiene el trabajador o la trabajadora que una vez que concluye la licencia por maternidad, tiene derecho a solicitar una licencia opcional y voluntaria sin remuneración hasta por 9 meses adicionales para poder cuidar precisamente de sus hijos. Si durante el uso de esta licencia sin remuneración a la que se acoge voluntariamente la madre fuese despedida por este hecho, el despido también se considera como ineficaz. Entonces, esta también es una situación importante que debemos considerar, ya que inclusive una vez que la persona trabajadora regrese de la licencia sin remuneración y se reintegre a su puesto de trabajo, tienen que pasar al menos 3 meses para que el despido intempestivo opere. Caso contrario, si es que regresa luego de la licencia sin remuneración y se produce un despido intempestivo, enseguida se podría reclamar el despido ineficaz como tal, puesto que el juzgador puede considerar que el despido obedece o está asociado a esa condición de maternidad. Tuve un caso en donde quizás les cuento para entender la importancia de esta figura y el poco conocimiento que existe en nuestro país del por qué también se puede plantear una acción por despido ineficaz cuando se hace uso de esta licencia. Hubo un caso específico donde una trabajadora había hecho uso de la licencia sin remuneración y una vez que finalizó la licencia sin remuneración 12 meses posteriores al parto, se reintegró a su puesto de trabajo. Y el empleador decidió a los 3 días de lo que ella había regresado a su puesto de trabajo, el empleador decide despedirla de manera intempestiva, pensando que la protección laboral reforzada había finalizado.
Resulta que la trabajadora plantea una acción por despido ineficaz, pero lo hace mal, puesto que en ese entonces, les estoy hablando del año 2019, plantea su reclamo basada en el artículo 155 del Código del Trabajo, alegando que la jornada de lactancia todavía estaba vigente. Pero en ese entonces, como antes les expliqué, los 12 meses de la jornada de lactancia se contaban a partir del parto. Hoy en día la Corte Constitucional ya lo modificó y los 12 meses se cuentan a partir del retorno de la licencia de maternidad, pero en ese entonces no. Para resumir el caso, el juez que conoció el despido ineficaz y la Corte Provincial también, yo en este caso defendía al empleador, a la empresa, nos opusimos obviamente al despido ineficaz porque la jornada de lactancia como tal ya había finalizado y en virtud a esta figura no se podía alegar ya una protección reforzada. Pero lo que busco indicar es que aquí la persona, el abogado de esta trabajadora, desconocía que cuando se hace uso de la licencia sin remuneración, que puede hacer de 12 meses posteriores al parto, porque es la licencia de maternidad más 9 meses adicionales, si es que se reintegra a su puesto de trabajo, al menos deben pasar 3 meses en los cuales no puede operar un despido intempestivo. Si se ¿Y produce aquí mismo? Ay, ay, ay. Bueno, me parece que hay algún... Perdón, un segundo, ya se apagó el micrófono. Perfecto, muchas gracias. Listo. La idea que les compartí es esa, que normalmente se desconoce que posteriormente al uso de una licencia sin remuneración de 12 meses, el despido intempestivo no puede ocurrir durante al menos 3 meses más. Caso contrario, también es factible plantear una acción por despido ineficaz, ya que los jueces consideran que el despido está vinculado a esa condición de maternidad como tal. ¿Sí? Bien, para no alargarme mucho más, ahora, porque veo que ya se nos está acabando el tiempo, vamos a revisar rápido la figura del despido ineficaz a la que tanto he hecho mención en esta conferencia. ¿Qué significa el despido ineficaz? La mujer trabajadora, como antes les decía, que ha dado a luz, tiene una protección durante todo el periodo de embarazo, los 9 meses, y también 15 meses posteriores al parto, incluyendo todos los derechos que ya revisamos, la licencia de maternidad, si es que hace uso de la licencia sin remuneración, o en su defecto, si decide trabajar, sería pues la jornada de lactancia. Durante todo este periodo, embarazo y 15 meses posteriores al parto, la trabajadora está protegida del despido intempestivo. La única forma por la cual se le podría desvincular es a través de una causa justa regulada en el artículo 172 del Código del Trabajo, es decir, previo trámite de visto bueno planteado por el empleador. Ahora bien, el despido ineficaz es una acción laboral de carácter especial regulada en el artículo 195 del Código del Trabajo, aplicable exclusivamente a las trabajadoras del sector privado, que precisamente tiene como objetivo buscar que aquellas mujeres que hayan sido despedidas por situaciones asociadas a su maternidad puedan reintegrarse de manera inmediata a su puesto de trabajo, ya que el despido, como bien lo indica su nombre, es ineficaz. Hay algunas características importantes que debemos conocer de esta figura porque, como antes les decía, es una acción especial, donde incluso los tiempos de caducidad y prescripción son distintos. Y precisamente esa es la primera característica. La caducidad de la acción para poder interponer una demanda de despido ineficaz caduca en 30 días, en este plazo. Eso está regulado por el propio artículo 195 del Código del Trabajo. Ahora bien, es importante indicar que en este tipo de procesos especiales no se admite la pluralidad de pretensiones. ¿Qué quiere decir aquello? Si es que una trabajadora plantea una demanda por despido ineficaz, exclusivamente puede tener como pretensión los efectos que luego revisaremos, que desde ya me adelanto puede ser el reintegro inmediato o aceptar el despido a cambio de una indemnización especial de 12 remuneraciones o un año de remuneración.
Pero esto es importante conocer porque como profesionales del derecho es común observar que se plantean demandas donde por una parte se reclama el despido ineficaz y se pide, por ejemplo, el reintegro inmediato y por otra parte se pide el pago de beneficios sociales como el 13º sueldo, 14º sueldo, utilidades, se reclama en la misma demanda pagos de remuneraciones pendientes, triple de recargo, etcétera, ¿sí? Eso los jueces no pueden admitir, ya que es un proceso especial donde únicamente, si es que yo planteo una acción por despido ineficaz, puedo exigir la acción de despido ineficaz como tal en uno de los dos efectos que ya voy a explicar a continuación. Antes, cuando un juez conocía una demanda por despido ineficaz donde había una pluralidad de pretensiones, el juez podía inadmitirla. Sin embargo, también de manera reciente la Corte Nacional de Justicia indicó que si un abogado comete el error de presentar una demanda que contenga una pluralidad de pretensiones, tiene que el juez admitir la demanda, pero únicamente en la parte pertinente, es decir, en lo que respecta al despido ineficaz y dejando a salvo que la persona trabajadora pueda acudir por cuerda separada al reclamo de los otros beneficios sociales como pago de remuneraciones, vacaciones, etcétera. ¿Sí? Bien. Otro aspecto importante de este tipo de proceso es conocer que a partir de la calificación a la demanda es posible en este tipo de procesos disponer medidas cautelares que dispongan ya el reintegro inmediato hasta que el proceso como tal se resuelva. Y pregunto yo, me gustaría también conocer su criterio. En este tipo de proceso especialísimo, como lo es la acción por despido ineficaz, ¿quién creen ustedes que tiene la carga de la prueba? Normalmente el despido intempestivo, como sabemos, es una mera expectativa, ¿no es cierto? La carga de la prueba le corresponde ¿a quién? A quien lo alega, al trabajador. En este caso, ¿creen que cambie la regla general de la carga de la prueba o no? ¿Será la trabajadora quien deba probar que hubo el despido ineficaz o el empleador? Quizás por aquí hay algún comentario rápido para dar paso que estamos ya cerca de finalizar. Perfecto. Por acá, Edgar Cadena nos dice la trabajadora debería probar. Muy bien. Esa es la respuesta correcta. La situación no cambia. El despido intempestivo normal y el despido ineficaz, siempre la carga de la prueba en estos casos la tiene el trabajador o la trabajadora en este caso que presenta su demanda. ¿Por qué? Porque el despido, sea intempestivo por regla general o sea un despido ineficaz, es una mera expectativa que debe demostrarse, que debe probarse por quien lo alega. Entonces, normalmente he escuchado criterios confusos respecto a este tema, donde se piensa que por ser una acción especial que protege una estabilidad laboral reforzada a favor de un grupo de atención prioritaria, en este caso el empleador tendría la carga de la prueba. Eso es falso. Como es un despido, una mera expectativa, también la propia trabajadora será quien ostente la carga de la prueba. Como antes les había ya indicado, el despido ineficaz tiene algunos posibles efectos que son opcionales para la trabajadora que presenta la demanda y sigue este proceso, y están regulados en el artículo 195.3 del Código del Trabajo. Por regla general, lo que busca este tipo de acción es que una vez declarada la ineficacia, se entenderá que la relación laboral no se ha interrumpido por el hecho que la ha motivado. El juez ordena en este caso el reintegro inmediato de la trabajadora a su puesto de trabajo y ordena el pago de las remuneraciones pendientes con el 10% de recargo. Si hasta que concluye el proceso pasaron 3, 6 meses o más tiempo, pues todos esos meses deberán ser pagados con un 10% de recargo. Es esa la primera opción que contempla el código. La mujer trabajadora decide si desea regresar, reintegrarse a su puesto de trabajo y cobrar todas esas remuneraciones pendientes con un 10% de recargo. Cuando la persona trabajadora despedida decida, a pesar de la declaratoria de ineficacia del despido, no continuar la relación de trabajo,
recibirá la indemnización equivalente al valor de 1 año de la remuneración que venía percibiendo, además de la general que corresponda por despido intempestivo. Esta es la segunda opción que en realidad en la práctica suele ser la más común. La trabajadora en situación de embarazo o en jornada de lactancia que fue despedida, normalmente en la práctica ya no busca regresar a ese puesto de trabajo porque la relación laboral de una u otra forma se ha visto afectada. Lo que buscan normalmente es más bien aceptar el despido y que se le pague esta indemnización especial de 12 meses o de 1 año de remuneración. Y algo importante que señala el mismo código es que esta indemnización, si es que la trabajadora busca recibirla, es adicional a la indemnización general por despido intempestivo que corresponde a todo trabajador y que se calcula en base al tiempo trabajado, ¿sí? Y para ir terminando, porque ya he tomado casi toda la hora, me gustaría brevemente ver la situación de las servidoras públicas. Ante casos de despidos sin que exista una causa justa a mujeres que son servidoras públicas y que se encuentren ya sea durante el periodo de embarazo, durante la licencia de maternidad o durante la jornada de lactancia, normalmente la vía ordinaria, que es un proceso contencioso administrativo, en la práctica puede no resultar una vía eficaz de reclamo, sobre todo por el tiempo que todos conocemos conlleva este tipo de proceso judicial. Por lo que normalmente cuando una servidora pública, por ejemplo, que tenía un contrato de servicios ocasionales y quien todavía se encontraba haciendo uso de su jornada de lactancia es despedida, normalmente no plantea una acción dentro de un proceso contencioso administrativo, sino aquí es más factible que se presente una garantía jurisdiccional de acción de protección, en la cual se declara la vulneración de derechos constitucionales que, como bien vimos, la propia Constitución, artículo 332, señala y reconoce la prohibición de despido en condiciones asociadas a la maternidad. Por lo tanto, hay un derecho constitucional violado. Y como medida de reparación, según el artículo 18 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, se solicita el reintegro inmediato y el pago de las remuneraciones que se hayan dejado de percibir. Es esa la vía idónea y eficaz que recomiendo a ustedes como profesionales del derecho en este tipo de casos seguir. La Corte Constitucional, en el caso número 319 JP y acumulados, analiza de manera muy extensa cómo se da o cómo debe entenderse la protección de la estabilidad laboral de las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia en el sector público. Recomiendo ampliamente para quienes tengan casos quizás de defensa a servidoras públicas en situación de embarazo o en jornada de lactancia, que por supuesto consulten esta sentencia donde se desarrolla todos los criterios que precisamente están en concordancia a lo que les acabo de indicar anteriormente. Para finalizar, como sabemos, en el sector público existen diferentes formas de ingresar a la prestación de servicios. Y la que menos genera estabilidad es el famoso contrato de servicios ocasionales, el cual la propia LOCEP señala que no genera estabilidad y que basta con que culmine el plazo establecido en el contrato para que la relación laboral termine. Esta situación, por supuesto, ha causado problemas con aquellas servidoras públicas que se encontraban embarazadas o que estaban en jornada de lactancia todavía al momento en que finalizó el contrato, quienes eran despedidas ya que la administración pública indicaba que como finalizó el plazo del contrato y no genera estabilidad este tipo de contratos, aquí no había nada que reclamar. Sin embargo, ya la propia LOCEP, y aquí sí existe numerosa jurisprudencia, incluso en el caso que ya les acabo de mencionar de la Corte Constitucional, donde se indica que cuando hay un contrato de servicios ocasionales de una mujer embarazada o en jornada de lactancia, si bien el contrato no genera estabilidad absoluta como tal, la situación de embarazo y la jornada de lactancia sí lo hacen. Y hasta que culmine la jornada de lactancia, no se podría finalizar en este caso el contrato, más allá de que el plazo haya terminado en una fecha anterior. Para finalizar, la licencia por maternidad también es de 12 semanas y la jornada de lactancia es de 12 meses posteriores a la licencia de maternidad,
por lo que podemos decir que al igual que el sector privado, en el sector público existen 15 meses posteriores al parto en los cuales hay una protección laboral reforzada. Con esto, me disculpo porque quizás me he demorado un poquito más. Les agradezco mucho por su atención y si hay preguntas, quedo a las órdenes. Muchas gracias, Damián. Muchísimas gracias igualmente, estimado David. Felicidades por la exposición, tal como lo dicen en redes sociales, ha estado bastante clara y desde luego pues digna de felicitaciones. Por aquí tenemos la mano levantada de Edgar Cadena. Lo escuchamos, Edgar. Buenas noches. Doctor, muy buenas noches. Primero agradecerle por las clases. La pregunta mía va encaminada referente a una trabajadora pública que no informó que estaba en estado de gestación, le despidieron e hizo los trámites legales, retorna a su lugar de trabajo. Pero ¿qué pasa si durante este retorno pierde al bebé y no informa? Y se me ocurre, transcurren unos 2 meses y la trabajadora vuelve a quedar en estado de gestación. Ahí, ¿qué debería hacer el empleador o que tiene alguna responsabilidad la trabajadora por no informar o qué se debería hacer, mi doctor? Muchas gracias, Edgar, por su pregunta. A ver, de lo que entendí en su pregunta, la trabajadora, bueno, servidora pública en este caso, vuelve a quedar en estado de gestación, vuelve a embarazarse, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, de igual forma, está protegida, en este caso por la jurisprudencia que habíamos revisado, y tendrá la misma protección que el primer embarazo, más allá de que haya perdido quizás el primer embarazo, su primer hijo. Si es que nuevamente está embarazada, tiene todo el derecho a una estabilidad laboral reforzada y no podría ser despedida. Muchas gracias, mi doctor. Con todo gusto. Muy bien. Por aquí en Zoom, Edwin Israel Balseca dice, excelente ponencia, doctor, una consulta. Cuando una trabajadora está en periodo de lactancia, ¿es obligatorio que la empresa adecue un espacio para la lactancia o eso depende del número de trabajadores que tenga la empresa? Es muy buena la pregunta que nos realiza Edwin. En realidad, ahora hay incluso unos instructivos del Ministerio del Trabajo donde se regula de mejor manera este tema. Si bien el Código del Trabajo no regula el espacio de lactancia como tal, sí regula otro tipo de derechos, como por ejemplo el espacio de guardería, que depende en este caso del número de trabajadores. Pero más allá del espacio físico como tal, lo que sí es obligatorio para todo empleador, independientemente del número de trabajadores, que puede ser solo una, es otorgar las 2 horas de permiso diario de la jornada de lactancia como tal. Muy bien, vamos con una pregunta más que tenemos por acá. Esteban Luis Ruiz en redes sociales nos dice, doctor, muchas gracias. Con relación a los empleados judiciales que tienen nombramiento provisional, se dicen que no tienen estabilidad. Por favor, y si los despiden, ¿qué acción hay que iniciar? A ver, en el caso de entiendo que no es una pregunta asociada a una servidora pública, sino más bien es una pregunta general de servidores públicos con nombramiento provisional que han sido despedidos o que se les ha terminado su nombramiento. Un nombramiento provisional, también por regla general, no genera una estabilidad absoluta, como sí lo hace el nombramiento permanente, ya que está supeditado a que exista un concurso público de méritos y oposición y que el ganador del mismo sea quien asume la titularidad del puesto. Es decir, si se convoca un concurso público de méritos y oposición para el puesto que yo actualmente como servidor público estoy a través de un nombramiento provisional y alguien más gana ese concurso, me pueden terminar mi nombramiento y yo no puedo reclamar. Ahora bien, es común observar que en la administración pública se terminan nombramientos provisionales sin que exista un ganador para ese puesto a través de un concurso. Ahí, por supuesto, que se puede reclamar, ya sea en vía ordinaria, a través de un proceso contencioso administrativo, o inclusive depende cada caso y las circunstancias propias. Pero hay casos también donde, a través de una garantía jurisdiccional como la acción de protección, se solicita la restitución al puesto de trabajo. Depende de si hay ganador o no en el concurso. Exactamente.
muy bien, doctor. Bueno, por aquí Renato Andrés Samaniego pregunta, dice, buenas noches, referente al despido ineficaz en las pretensiones, si la voluntad de la trabajadora es ya no reintegrarse por el principio de concentración y celeridad procesal, debería permitirse incluir las demás prestaciones como pagos de décimos, utilidades, horas suplementarias, etcétera. No comparto tanto el criterio. Muchas gracias por la pregunta, pero a ver, si bien en la práctica yo les decía antes, la opción más común por la que optan las mujeres trabajadoras en esta situación es precisamente solicitar la indemnización especial de 12 remuneraciones. Hay que entender cuál fue el verdadero objetivo o el verdadero fin de la figura del despido ineficaz. Su nombre mismo lo indica, es declarar la ineficacia del despido para que la relación laboral continúe. Una excepción es precisamente el segundo efecto de que la trabajadora acepte el despido y reciba la indemnización. Pero al tratarse de un proceso y una acción sumamente especial, no considero que deba permitirse la pluralidad de pretensiones, ya que de ninguna forma se le está afectando a la trabajadora. Tranquilamente puede plantear una demanda en cuerda separada y puede reclamar sus derechos. No es que se le impide el ejercicio de los mismos. Muy bien. En redes sociales, Miriam Isabel Guzque nos dice, si una servidora pública en estado de gravidez finaliza su contrato ocasional y firma uno nuevo con otro cargo, ¿existe o no alguna vulneración? A ver, si es que se le termina un contrato y firma otro contrato de servicios ocasionales, no entiendo, pero la pregunta, ¿está embarazada? Sí, dice, si una servidora pública en estado de gravidez Ah, no. finaliza su contrato ocasional y firma uno nuevo, pero con otro cargo, ¿existe o no alguna vulneración? A ver, si es que se le contempla el mismo puesto de trabajo con la misma remuneración, porque a veces, obviamente el contrato de servicios ocasionales incluso se celebra por periodos fiscales y puede que finalice el 31 de diciembre, pero se puede suscribir uno nuevo a partir del 1 de enero y la relación laboral ha sido continua. En ese sentido, mientras no se le haya cambiado de puesto de trabajo, no se le hayan disminuido sus condiciones de trabajo, no habrá problema. Siempre lo que debe observarse es que se respete el periodo de protección, que en este caso es de 15 meses posteriores al parto. Si es que la relación laboral llega a interrumpirse en estos 15 meses, por supuesto que puede solicitar el reintegro inmediato. Pero en el caso que escuché, entiendo que nunca existió una interrupción completa. Muy bien. Vamos con una pregunta adicional de Jimena Borja, que por cierto había felicitado también su exposición. Dice, en el caso de trabajadoras públicas embarazadas, los 15 meses se cuentan desde el parto sin importar que tome sus vacaciones luego de las 12 semanas después del parto, o el tiempo de lactancia se cuenta después del tiempo de vacaciones cuando regresa al trabajo. Bueno, ahí nos hace referencia a unas vacaciones, Jimena, pero entiendo que es por el permiso. Perfecto. A ver, ese periodo de descanso posterior al parto se conoce como licencia de maternidad y puede durar hasta 12 semanas posteriores al parto, ¿sí? La jornada de lactancia se cuenta, que es de 12 meses, la jornada de lactancia, se inicia su conteo a partir de lo que finaliza ese primer periodo de descanso llamado licencia de maternidad. Entonces, si sumamos esos 3 meses de la licencia de maternidad más los 12 meses de la jornada de lactancia, en total un periodo máximo de protección es de 15 meses para la servidora pública, independientemente de si haga o no uso de vacaciones en dicho periodo. Claro. Ok, muy bien. Por aquí hay una pregunta interesante, doctor, y es que, bueno, con la conflictividad derivada precisamente de la situación económica del país, muchas instituciones públicas comenzaron a pasar a personas de contratos ocasionales, ¿no es cierto? Digamos, financiados con gastos corriente, con el gasto corriente, a financiarlos con
proyectos de inversión. Y por ahí va la pregunta, ¿no? Cruz Germania Díaz nos dice en redes sociales, buenas noches. ¿Dónde está? Aquí está. Cuando la empleada pública embarazada pertenece a un proyecto de inversión y se cierra el proyecto y por ende el personal es despedido, ¿es factible o no reclamar sus derechos? Totalmente, totalmente. Independientemente del tipo de partida, sea, me parece que es la 051, la de gasto corriente, y creo que es la 071, la de los 71. proyectos de inversión. Independientemente de eso, la figura que se utiliza es el contrato de servicios ocasionales. A mí no me importa el tipo de partida presupuestaria que el Estado aplique conmigo. A mí me importa la figura, que es el contrato de servicios ocasionales como tal. Y el contrato de servicios ocasionales me genera, cuando me encuentro en estado de gravidez y luego del parto, cuando me encuentro en la jornada de lactancia, un mismo derecho, que es el de la protección de los 15 meses. Entonces, en ese sentido, independientemente de la partida, hay cómo reclamar. Doctor, una última pregunta. Belén, aunque quizás esto ya yo lo había mencionado en la ponencia, pero para dejarlo claro. Belén Vintimilla dice, buenas noches, por favor ayúdame con esta consulta. Hubo un acuerdo o decreto, no recuerdo, que hablaba sobre la protección a las mujeres en periodo de lactancia hasta finalizar el año fiscal. Dicho esto, si mi periodo de lactancia culmina en septiembre, ¿pueden despedirme antes de que termine el periodo fiscal? No, la respuesta contundente es no. Antes, las administraciones públicas se valían de esta, digamos, expresión ambigua, que incluso la propia LOCEP lo utiliza en el artículo 58 de la LOCEP, en donde se mencionaba que se protege hasta que finalice el periodo fiscal. Pero hubo una sentencia de la Corte Constitucional, la cual le quedo debiendo el número porque no lo tengo acá, en donde se indicó por parte de los jueces de la Corte Constitucional que el periodo de lactancia no está supeditado al periodo fiscal y que debe contarse los 15 meses posteriores al parto o los 12 meses posteriores a la licencia de maternidad. En ese caso, entonces, no se le podría despedir antes. Muy bien, doctor. Excelente la conferencia. En realidad estamos muy contentos por haber aclarado las dudas, por haber compartido estas reflexiones y hacer una participación crítica. Luz nos acaba de levantar la mano. Escuchémosle, por favor, antes de finalizar. Le escuchamos, Luz. Buenas noches. Buenas noches, estimados. Mi consulta es la siguiente. En Bolivia, por ejemplo, antes de entrar a trabajar a una empresa, te hacen el examen preocupacional. En ese examen preocupacional sale si tú estás embarazada, si tienes problemas o no. Pero en este caso, ¿qué pasa si la persona reúne todos los requisitos y el empleador está dispuesto a contratarla? Pero resulta que en el preocupacional sale que está embarazada. Eso es una forma de discriminación porque el empleador al final no lo toma por el hecho de que está embarazada. Esa es mi pregunta. Perfecto. Gracias, doctora. Es una muy buena pregunta, Luz. A ver, en el caso boliviano no conozco a detalle cómo esté regulado el tema, pero acá en Ecuador sí existe regulaciones respecto a que al momento en que usted realiza un proceso de selección, no puede utilizar criterios discriminatorios al momento en que opta por contratar a determinado trabajador. Entonces, obviamente el reclamo va a ser un poquito difícil porque si la relación laboral no nació nunca en la vida jurídica, va a ser complicado demostrar que me discriminó y que solo no me contrató por mi estado de gestación. Pero si le contrata y quizás a los días, aprovechando el periodo de prueba, por ejemplo, que en Ecuador es de 90 días, decide terminar la relación laboral, ahí sí puedo reclamar. Pero es un tema muy interesante en el cual si se logra demostrar la discriminación, por supuesto que hay vías para reclamar. Ok, estimado doctor. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Siempre bienvenido a Latin Juris, estimado David, para que pudiera compartir estos espacios académicos, tanto a nivel de conferencias como también a nivel de publicaciones, que desde luego lo que queremos hacer es precisamente incentivar la escritura y trasladar estas ideas a nivel latinoamericano. Como vemos, tenemos algunos elementos comunes quizás
por una parte, quizás en algún país ya hay una respuesta, ya hay una solución que podría ayudar también a resolver la problemática derivada de las relaciones laborales en otros contextos. Así que siempre bienvenido, estimado David, y pues le cedo el uso de la palabra para que pudiera despedirse de esta audiencia. Muchísimas gracias, Damián. No me queda nada más que agradecerles a todos ustedes por su atención. Espero que la conferencia haya sido de su completo agrado. Obviamente habrá temas un poquito controversiales donde no podamos compartir todos el mismo criterio. Aquí les he expuesto mis criterios profesionales, personales, y también me he basado en criterios objetivos ya de altas cortes. Espero que les haya gustado y muchas gracias pues a Latin Juris, a ti, Damián. Cuenten conmigo para cualquier proyecto académico. Siempre será un gusto estar acá. Muchísimas gracias y una buena noche. Muchísimas gracias igualmente y muy buenas noches, estimado David. Gracias por acompañarnos y gracias de la misma manera a todos los participantes que se han conectado en esta sesión. Debo mencionar que por cuestiones de salud, en realidad, de la siguiente ponente, pues hemos tenido que reagendar su conferencia, pero desde luego vamos a garantizar de que este programa se cumpla a cabalidad. Y estaremos entonces señalando la fecha en la que se pueda recuperar esa jornada, porque entre otras cosas teníamos previstas fechas de un solo ponente y también fechas para 2 conferencistas y posiblemente entonces alguna fecha en la que haya estado previsto solamente una conferencia, entonces vayan las 2 complementando la que nos queda pendiente en esta sesión. Así que agradecerles a todos ustedes, llevamos 2 semanas completas, intensas de sesiones de clase a propósito del derecho laboral público y privado. Y desde luego recordarles que por favor visiten nuestro blog para que puedan revisar las clases, materiales de lectura complementarios, los registros de asistencia y las preguntas que van a ser consideradas para la evaluación final. Sin más, me despido, les agradezco y les deseo a todos ustedes un feliz fin de semana y un feliz y reparador descanso. Nos veremos entonces el día lunes para continuar con la tercera semana de este diplomado en Derecho Laboral. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Buenas noches.